están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos. Ay, qué suerte tengo de poder empezar juntos la mañana en este 24 de diciembre, ya cerquitita la Navidad. Esperando que esta noche se llenen de cariño y de abrazos y celebren, pues como cada quien sepa disfrutar de las fiestas. Yo por lo pronto les agradezco más que nunca que estemos juntos esta mañana y que se informen muy bien. Me encanta que, bueno, pues podamos seguir juntos porque la información no se detiene, ¿eh? Información muy importante la que está ocurriendo, detenciones clave. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen de noticias y es que importante golpe contra el narcotráfico. Detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo, el 7, y Mario N., el niño, cuñado y suegro de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito. Sí, familiares directos de uno de los Chapitos que son identificados como operadores financieros. Ampliaron otros 3 meses el proceso contra Hernán N., alias El Abuelo, presunto líder de La Barredora por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. El nuevo plazo, 24 de marzo. Y mientras, pues seguirá en el altiplano. Declararon culpable al exdiputado Javier López Zavala por el feminicidio en mayo de 2022 de la abogada y activista Cecilia Monzón, la mamá de su hijo. Un tribunal resolvió que fue el autor intelectual de este crimen, una sentencia que aún está por definirse. Y la Ciudad de México le dará apoyos a los comerciantes que resultaron afectados por los actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre. 8 personas que recibirán pagos que van de los 9,000 hasta los 243,000 pesos, de acuerdo al daño de su negocio. Hay también información muy importante asociada a los deportes. Sí, un árbitro mexicano que ha tenido participación mundialista. Bueno, estaré en esa información en unos instantes. Antes déjeme ir a esta detención. Sí, ya le digo que pues hay muchos que están de vacaciones, pero otros no. Y la información no descansa. Y detuvieron a 2 personas muy cercanas a los Chapitos. Mario Alfredo N., el 7, y Mario N., el niño, son el cuñado y el suegro de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito. Son operadores financieros, así se les identificó, del cártel. Las fuerzas federales los capturaron en cateos realizados en Zapopan, Jalisco. Les quitaron drogas, armas, 2 camionetas, dinero y celulares. Un decomiso que no es importante, pero la detención vaya que lo es, sobre todo si tomamos en cuenta lo que está pasando en Sinaloa. La violencia que vive ese estado es producto de la guerra que hay entre quienes conformaban al cártel. Los seguidores del Mayo Zambada y los seguidores de los Chapitos son justamente los hijos del Chapo Guzmán quienes están generando la violencia en el estado. Y justamente en Mazatlán, otro golpe contra los Chapitos. Detuvieron a Carlos Gabriel N., el Pollo, presunto líder de una célula llamada Los Jordan, vinculada también al cártel de Sinaloa. También capturaron a Jesús Arturo N. Este señor, el Pollo, o conocido como el Pollo, tenía 3 órdenes de aprehensión por homicidio y pues les decomisaron armas, cartuchos, drogas, lo de siempre. Ojo, porque los Chapitos también tuvieron una baja. Reportaron el asesinato de Alan Gabriel Núñez, presunto operador de esta facción del cártel de Sinaloa, encontrado muerto en un fraccionamiento en Culiacán, a unos pasitos de las oficinas del gobierno estatal. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo buscaba por tráfico de fentanilo. Había una recompensa de $1 millón por información que llevara a su captura. Pero fíjense, no hay que olvidar el caso del asesinato de Jesús Gail Castro, que es hermano del creador de contenido Marquitos Toys. Ocurrió a fines de marzo, afuera de un restaurante en Ensenada. ¿Y por qué se asocia todo? A ver, la Fiscalía de Baja California informó que un juez vinculó y dictó prisión preventiva contra el presunto atacante por homicidio calificado, y la investigación arrojó que el acusado habría disparado junto con otro sujeto. Hay que recordar
que tanto Marquitos Toys como Gail aparecieron en los volantes esos, ¿se acuerda? Esos pues papeles, esos volantes que lanzaron a inicios de enero de Culiacán, Sinaloa. Se repartieron por Culiacán con todas estas personas, algunos cantantes, algunos creadores de contenido, personas famosas, acusadas de apoyar a una de las facciones del cártel de Sinaloa. Bueno, muy interesante este reporte, difundido en torno al consumo de drogas en México. Ha cambiado el consumo en los últimos años. Es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025. Hay sustancias que, pues ya, digamos, no están de moda, otras que han aumentado el consumo, depende también de la edad. Vamos a verlo juntos. El consumo de drogas en México ha cambiado. Y si algo deja claro la encuesta nacional de consumo más reciente, es que las sustancias no se comportan igual que hace casi una década. Empecemos con el cannabis. En México sigue siendo la droga ilegal más consumida, y no es una excepción. También es la sustancia más usada en el mundo. Aquí y fuera del país, el cannabis domina el panorama. En los últimos años, su consumo ha crecido principalmente entre adultos. Es el punto de entrada más común y el que marca la tendencia general del consumo tanto en México como a nivel internacional. Ahora los estimulantes tipo anfetamínico. En México, su consumo ha ido en aumento y empieza a tener mayor presencia que antes. Es una dinámica similar a la que se observa en otros países, donde estas sustancias han ganado terreno en la última década. Seguimos con los alucinógenos. En México, aparecen cada vez con más frecuencia entre los consumidores adultos. A nivel mundial, estas drogas también muestran un crecimiento especialmente asociadas a contextos recreativos. Los opioides muestran uno de los contrastes más claros. A nivel global, representan uno de los mayores problemas a salud pública. En México, su consumo sigue siendo bajo, aunque los registros recientes muestran un incremento. En el caso del fentanilo, el dato es contundente. En México, el consumo no médico reportado es muy bajo, una realidad distinta a la de otros países donde esta sustancia ha tenido consecuencias graves. Y cerramos con una sustancia que suele quedar fuera del debate, pero sigue siendo la más consumida en el país: el alcohol. En México, el consumo alguna vez en la vida aumentó en la población adulta, mientras que en adolescentes se registró una disminución en los últimos años, marcando un contraste importante entre generaciones. Y hay otro punto clave: la edad. Mientras en adultos el consumo de drogas ha aumentado, en adolescentes en México los datos muestran una disminución. Con información de Montserrat Ortiz. En diciembre vienen muchísimos paisanos. Después de que todo el año trabajan duro, envían remesas, ayudan a la economía, pues de sus familias y del país. Y entonces vienen, ¿no?, a reunirse con sus quereres, a pasar la Navidad, y les ocurre de todo. De verdad que los asaltan, hay autoridades que los extorsionan. Son tantos los casos, de verdad que pues, es lamentable. Después de que lo revisan, le lanzan a uno amenazas: no puedes pasar. ¿Por qué? Porque tu carro está arriba de peso, y se dan media vuelta y toman fotos y le preguntan a uno: ¿qué quieres hacer? ¿Ese qué quieres hacer? Es el índice, es el medio para comunicarse ellos, tratando de decir: quiero algo. Este hombre originario de México y que radica en Estados Unidos y de quien omitiremos su nombre, tuvo que pagar $200 para que le permitieran hacer el trámite de internación de su vehículo a territorio mexicano, con el pretexto de que es una camioneta pesada y cargada. Como él, existen cientos de casos que son extorsionados en la frontera, cuando solo intentan pasar fiestas decembrinas con sus familias en México. Acceden a la famosa mordida, solo para no perder más tiempo en su ruta desde Estados Unidos. La denuncia formal no es una opción. Unas tuvieron que pagar 200, yo pagué 200, otras iban a pagar más de $200, hasta 300, porque su vehículo motor era más grande, una 3500. Yo estoy pasando una 2500. Es un total desastre. Pero esos $200 no es un pago legal, es un pago para ellos. No es un pago legal. Diciembre es cuando más mexicanos que viven en Estados Unidos regresan a sus lugares de origen, cargados de regalos y artículos por los cuales muchos pagaron una importación. Este es solo el comienzo de su travesía por las carreteras mexicanas. Viajan con temor ante los retenes, tanto de autoridades como de la delincuencia organizada. Y a veces, aunque el miedo a veces de repente lo invada a uno, pues quiere uno venir a ver a su familia, sus padres.
¿Han sabido de extorsiones? Pues se sabe de algunas, cuando está uno allá se sabe. Las historias entre los paisanos que deciden pasar fiestas en diferentes estados de México atemorizan, pero el amor a sus familias y a su tierra es más fuerte. No, pues nomás que bueno, gracias a Dios los han dejado vivos, quitado sus cosas, hombre. Pero nomás. Este hombre tuvo la valentía de denunciar parte de la red de corrupción que, a diferencia de los discursos políticos, no ha dejado de existir. Lo mandan a uno a aduana, están conectados uno con otro. Quiere decir que todo es la misma podredumbre, todo es el mismo cochinero y están haciéndose prácticamente millonarios, tratando de recurrir a los que venimos de allá para enriquecerse. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Hay nueva información sobre Hernán N. ¿Se acuerdan? El secretario de Seguridad, exsecretario de Seguridad, ex jefe de la policía y líder de la organización criminal La Barredora. ¿Qué pasa? Bueno, pues que un juez de ese estado, de Tabasco, amplió por 3 meses el proceso contra el exmando policíaco por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. El plazo vence hasta el 24 de marzo, así que mientras va a seguir preso en el penal del Altiplano. Quien también va a seguir ahí juntito, el exgobernador de Chihuahua. Un juez determinó, César N., un juez determinó desechar el amparo que había presentado argumentando una privación ilegal de la libertad. El exgobernador no ratificó la demanda de garantías. Está acusado de lavar dinero, más de 96 millones de pesos. Apenas el 13 de diciembre fue vinculado por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por otra parte, el Poder Judicial concedió un amparo, sí definitivo, a otro a Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas. Así que con esto se frena su extradición a Estados Unidos. Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de entrega a una corte de Texas, donde lo requieren por fraude bancario y lavado de dinero. Y acá en la Ciudad de México anunciaron apoyos a comerciantes. ¿Se acuerdan que el 2 de octubre hubo una marcha para conmemorar lo ocurrido en Tlatelolco, la marcha de los estudiantes de 1968? Una marcha en su mayoría pacífica, pero bueno, ya ve que siempre hay grupos que se aprovechan. Y en este caso, pues de plano, ladrones que se metieron a las joyerías del centro y que se llevaron millones de pesos en joyas. Y entonces esta vez les van a dar, pues ahí como que una compensación a algunos de los dueños de los negocios que hay en el centro. 8 personas con apoyos que irán de los 9,000 a los 243,000 pesos, ¿no? De acuerdo al daño, al nivel de daño que hayan recibido sus negocios. Ahora, llama la atención porque algunos joyeros del centro les robaron millones de pesos en joyas. Pero bueno, pues esto es lo que se va a repartir para tratar de compensar los daños, insisto, por parte de ladrones que se meten a la marcha. Porque quienes marchan el 2 de octubre lo hacen prioritariamente de manera pacífica para recordar justamente a las víctimas del 68. Justamente los comercios del centro histórico en la Ciudad de México pues ya no ven la suya. Entre saqueos, daños, cierres forzados, pérdidas millonarias y los nuevos riesgos, ¿no? La extorsión, el derecho de piso. Ellos nos cuentan cómo le están haciendo para pues enfrentar todo esto. Las marchas forman parte de la vida pública de la Ciudad de México, pero cada vez más los comerciantes, especialmente en el centro histórico, están pagando los costos más altos en dinero, en daños y en miedo. Según la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, las manifestaciones con actos violentos le cuestan al comercio y al turismo más de 1,056 millones de pesos al año. Solo en ventas perdidas, de enero a octubre, la cifra supera los 388,900,000 pesos. Los negocios más afectados están en el corredor del Ángel al Zócalo, donde operan más de 4,700 comercios, servicios y establecimientos turísticos. Para protegerse, un negocio promedio gasta 2,700 pesos por marcha, pero en el sector turismo ese gasto sube a 48,600.
Las pequeñas empresas no pueden más. Contratar un guardia armado cuesta entre 400 y 1,000 pesos por hora. Y un servicio básico de seguridad puede ir de 16,000 a 32,000 pesos al mes. El panorama se agrava porque 8 de cada 10 pymes no tienen seguro. Si les rompen la cortina, si les saquean la tienda, si pierden mercancía, lo pagan ellas mismas. Los locatarios aseguran que grupos del crimen organizado ya se infiltraron en estas manifestaciones. Antes de la protesta, pintan marcas en fachadas y cortinas para identificar qué joyerías o comercios tienen mercancía de alto valor. Durante la marcha, los ataques se concentran en esos puntos. En la última jornada, 3 negocios fueron robados y varios más resultaron con cortinas dañadas. Algunos comerciantes se encerraron dentro de sus locales para evitar agresiones. Hubo empresarios golpeados y empleados lesionados. El modus operandi se repite. Marcaje previo de joyerías, herramientas para abrir cortinas y vitrinas, grupos grandes que actúan al mismo tiempo en distintos puntos, incluso armas de fuego. Los comerciantes insisten, no están contra las manifestaciones pacíficas, están contra quienes usan esas marchas para delinquir. Piden algo simple: cero impunidad, aplicación de la ley y vigilancia puntual a los grupos que llegan con mazos, esmeriles y un botín en la mira. Con información de Kevin Esqueda, informó Montserrat Ortiz. Y sigo en la Ciudad de México, donde por lo menos 5 personas resultaron lesionadas. Chocó un microbús con 3 coches. Miren nada más el resultado. Es el cruce de Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, al sur de la ciudad, en la zona de Coapa. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor del microbús fue el que ocasionó un primer impacto y entonces se quiso dar a la fuga. Y con las prisas, pues peor, chocó con otros, perdió el control y volcó. Aquí el momento en el que testigos lo detuvieron. ¿Te vas a pelar, güey? Por favor, diles que sea. Diles que sea. ¿Puedo decir algo? ¿Me quieren agarrar por algo que no he hecho? Sí, güey. No, se maneja sola, se maneja. Tengo mi tarjeta. Tú amenazas de que buenos contactos no me... ¿Has de ser hijo de qué o qué? Ya a la media vamos a información en breve, y es que detuvieron a 3 presuntos integrantes de la banda La Güera. Hubo un asalto en la alcaldía Tlalpan, es el sur de la Ciudad de México. Están vinculados con robos, extorsión y homicidios en la zona. En Jalisco hubo un tiroteo afuera de un bar en Tonalá, 3 muertos y un herido el saldo. No hubo detenidos. En la Ciudad de México capturaron a José Luis N., el 10 de la Unión Tepito, acusado de narcomenudeo, extorsión y homicidio. En Texcoco una pipa de gas volcó y es que el operador pues perdió el control. Por fortuna no hubo fugas, no hubo daños en el tanque, solo este bloqueo que duró algunas horas. Hombres armados atacaron a policías de Loreto, Zacatecas. Varios agentes resultaron lesionados. Y este recorrido, más de 104,000 kilómetros por el país, es el que hizo la presidenta Sheinbaum. Visitó Veracruz, Hidalgo, Puebla, por las afectaciones que dejaron las lluvias. En este momento, el peso fuerte frente al dólar se cotiza en 17,93. La bolsa mexicana cerró ayer con este movimiento. Bueno, y los bancos van a estar cerrados mañana, 25 de diciembre, día feriado, nadie trabaja, nosotros sí. Las sucursales que están, ya saben, adentro de las tiendas siguen operando en sus horarios habituales, así que tómenlo en cuenta. Y a Palacio Nacional llegó Jen Fraser. Ella es la directora de Citigroup. Estuvo con la presidenta Sheinbaum, hablaron sobre, pues obviamente, temas financieros, la inversión en México, todo esto en medio del proceso de separación entre Citi y Banamex para la nueva etapa de esta institución financiera. Y luego de 18 años terminó la huelga minera en Cananea. Sí, a 14 años del derrame aquel de ácido sulfúrico en el río Sonora, ya se anunció un plan de reparación del daño. Más vale tarde. Grupo México va a aportar 1,500 millones de pesos. Va a haber recursos, además de eso, federales y estatales para alcanzar un monto de 2,222 millones para un hospital en Ures y para plantas potabilizadoras.
Este acuerdo es un acto de justicia, pero es también un acto de reconciliación para Cananea y las comunidades del río Sonora, que, lo digo al margen de mi discurso, a veces sentía que estaban enfermos del alma. Creo que este acuerdo va a lograr sanar el alma social de estas comunidades. Donde resulta que el exárbitro mundialista Marco Antonio N., Chiquimarco, está, bueno, pues en medio de un problema severo. Desde el 2023 está vinculado por presunta violencia familiar, pero llevaba su proceso en libertad. Nada más que ahora una jueza le dictó prisión preventiva. Tiene como límite este viernes para presentarse de manera voluntaria en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Una medida dictada porque el señor el árbitro, no se presentó a la audiencia que tenía el 18 de noviembre. Sigue siendo considerado un riesgo para la víctima, para su expareja. Por eso está denunciado por victimar a su expareja. Así que si no se presenta el viernes, bueno, pues se complicará aún más su situación por violencia familiar. ¿Ustedes saben cuál fue el primer árbol de Navidad en México? ¡No! ¡Ay, vámonos a la escuelita navideña! Ya ven que aquí no hay vacaciones. En esta escuelita hay alumnos todos los días, incluso en la Navidad. ¡Bienvenidos! Hola, me encanta poder saludarlos, darles la bienvenida. Muy navideño con ese gorrito, te ves muy guapo. Y con tu suéter navideño también. Pablito, Tomás, Pablito, vámonos al primer árbol en este país. Fíjense, llegó a México en 1864. ¿Y quién lo trajo? Pues nada menos que los emperadores Maximiliano y Carlota, claro, que venían de Europa. Y entonces justamente para crear, digamos, una atmósfera europea, pusieron un arbolote ahí en el salón del castillo de Chapultepec y ese fue pues el primer árbol de Navidad. Y les gustó tanto a los aristócratas que lo visitaron, que pues lo imitaron, ¿no? Ya ven que querían verse también muy elegantes y entonces, pues bueno, se convirtió, digamos, en un símbolo de elegancia y ya luego pues se fue, digamos, contagiando y ahora ya es parte de nuestras celebraciones navideñas. Así que, ¿ustedes pusieron su arbolito? Claro. ¿Y les quedó bien bonito? Precioso. ¿Y se portaron bien? Sí. Que les traigan muchos juguetes, Santa Claus. Gracias. Yo, la verdad, me porté... Pues me porté como me porté. Ya que les digo, ya ni le escribí a ese señor, ya estamos a mano. Por otro lado, la violencia que sigue afectando a integrantes de la clase política. Mataron a Erasmo Medina Ángeles, expresidente municipal de Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, en una casa de ese municipio, donde el exalcalde pues recibió varios disparos y ya la Fiscalía de Oaxaca está investigando los hechos. Apenas el lunes les informé aquí del asesinato del delegado del IMSS Bienestar, Raimundo Cabrera, en Chilpancingo. Lo mismo, balazos. Nada más él iba en la calle, lo persiguieron hasta un restaurante. Bueno, ya detuvieron al presunto autor material, se llama Francisco. La Fiscalía del Estado dijo que tenía un orden de aprehensión por feminicidio. Ya luego anunció que estaba involucrado en este asesinato, pero se desconoce el móvil del crimen. Sigo en Guerrero, donde un convoy de hombres armados fue grabado repartiendo dulces a los niños de Tlacotepec. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahí está. El video difundido en redes sociales del tremendo coche de lujo con Santa Claus y con renos y con dulces y con regalos y con armas y con tipos que presuntamente pertenecen al cártel de la Sierra. También los conocen como los Tlacos. Este es un grupo que mantiene disputas territoriales con la familia michoacana. Y pues sí, todos estos coches de lujo y toda esta generosidad de la mano de personas armadas, pues todo el asunto llegó hasta la conferencia mañanera de Palacio Nacional. Ahí la presidenta Sheinbaum dijo que las fuerzas federales tuvieron una reacción rápida y se presentaron en el lugar.
Bueno, y luego se anunció que se retiraría el impuesto a los videojuegos. Ya ve que los diputados aprobaron un impuesto a los videojuegos violentos, pero pues luego cayeron en cuenta de que estaba muy complicado clasificar cuáles sí y cuáles no. Y entonces el legislador Ricardo Monreal aclaró que el Ejecutivo, o sea, la presidenta, no tiene facultades para eliminar el impuesto. El coordinador de Morena explicó que el gravamen es una obligación fiscal vigente y que cambiarlo solo corresponde al Poder Legislativo. Dijo que será el Congreso el que analice y, en su caso, pues quite el impuesto aprobado. Así que, ojo con este tema, que ya va más allá de los videojuegos, del impuesto. Ya es un tema de quién puede y quién no. El Legislativo, el Ejecutivo. Se puso bueno el asunto. Aquí le hemos dado seguimiento a la explosión por acumulación de gas en Ecatepec, que es la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Esto que dejó a 3 casas, pues de plano muy dañadas, ya no son habitables. También otras afectaciones, una persona lesionada. El momento exacto quedó grabado. Ahí vemos pues los daños en las casas, los bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Bueno, pues fíjese, muy importante, ahora se sabe que no fue un accidente. De acuerdo a las autoridades, el estallido fue provocado. Hay un hombre identificado como Víctor Hugo que amenazó a su esposa con hacer explotar el lugar si no regresaba. ¿Qué ha pasado con este hombre? Se lo voy a compartir en unos instantes, pero entonces ya se sabe por parte de las autoridades que no fue un accidente, que esta fue una explosión intencional. Y yo agradezco muchísimo que esta mañana esté con nosotros Tania Fragoso. Imagínense, vecina de este señor, que por un tema con su esposa le dice o regresas o exploto todo, y cumplió su amenaza. Y tú estabas ahí, Tania, en uno de los departamentos vecinos, justamente que resultó con pues afectaciones, resultó con daños. Tania, gracias por tomar esta comunicación. Cuéntanos qué fue lo que viviste. Gracias a ti, Paola. Buenos días. Durante el 21 de diciembre en la mañana escuché cómo este sujeto, Víctor Hugo N., amenazaba a su esposa, Carla Janet N., donde ella sabía perfectamente estas amenazas, donde él mencionaba que iba a acabar con todo, que iba a destruir todo si ella no regresaba con su hijo a casa. Ella, sabiendo de estas amenazas y viviendo y estando en unas casas de esta explosión, sabía perfectamente que se encontraban 3 familias dentro de ese edificio, entre de esas familias 2 menores de edad, uno recién nacido, y no nos advirtió de ello. Entonces, Paola, yo ahorita honestamente te quiero decir que estoy cansada de este testimonio. Es muy duro y muy fuerte para mí, pero lo único que queremos es hacer ruido con ustedes, y les agradecemos el foro para que las autoridades hagan algo para que pague, porque dentro de la carpeta, por las mismas autoridades, una de las víctimas, que es Brenda, la esposa de Maximiliano Bernal, que hoy se encuentra delicado en el hospital, y quienes las autoridades le negaron la ambulancia, pese a que Maximiliano Bernal era el más herido por salvar a su familia. La ambulancia se la proporcionaron al responsable, al quien ocasionó la explosión, y a Maximiliano se lo llevaron a una patrulla. Entonces aquí hay ¿cómo decirlo? Un detrás de este caso. Hay un detrás de este caso donde las autoridades no nos quieren hacer caso. Apenas acaba de venir el perito en siniestro, porque no sabemos qué va a pasar con el edificio. Los polines
se están venciendo y tememos por nuestra vida, aparte porque este tipo lo pusieron dentro de la carpeta las mismas autoridades como víctima, no como responsable. Y claramente es una persona violenta, vaya que si amenazó a su esposa en esos términos, si hizo explotar, como mencionas, un inmueble, aún sabiendo que había otras personas en riesgo, bueno, pues entiendo la preocupación, pero déjame ir por partes, Tania. Tú, ¿dónde estabas en el momento del incidente? Ya no lo llamaré más accidente. ¿Dónde estabas y con quién? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que viviste? Estaba justo abajo de donde ocurrió la explosión con mi niña, tratando de conciliar el sueño porque los gritos y el movimiento de los muebles que estaba provocando este tipo no nos dejaba dormir. Estaba justo abajo de donde tú puedes ver que ocurrió la explosión. ¿Qué edad tiene tu hija? 10 años. Qué susto. Escuchas entonces todos estos gritos, estas amenazas del hombre y viene luego la explosión. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué pasó en tu departamento luego de la detonación? Pues todos los departamentos fueron pérdida total, todos. Quisimos salir, pero los escombros dentro de las escaleras no nos los permitían. Gracias a Dios la explosión tumbó la puerta porque la puerta se abría para adentro y los escombros de no haber tumbado la puerta no hubiéramos permitido salir porque estos escombros nos estorbaban. Cuando traté de salir pisando vidrios, piedras, descalza junto con mi niña, mi papá ya iba hacia nosotras para intentar rescatarnos. Yo agradezco que le pongas nombre a la persona que hemos venido reportando como lesionada. Es tu vecino, es el señor Maximiliano, que te encontraste con él. ¿Cómo fue eso? Es correcto. Mi papá, una vez que nos sacó a mi niña y a mí, subió rápidamente junto con mi hermano y varios vecinos porque la esposa de Maximiliano, Brenda, estaba gritando desesperada que por favor la ayudaran, que su esposo estaba mal y que por favor le ayudaran a bajar porque no había escaleras. Mis papás, vecinos, su mamá Daniela Jiménez subieron rápidamente para intentar bajarlos. Bajaron primero al bebé de 9 meses, luego a la esposa de Max. Una vez que Maximiliano vio que su esposa y sus niños estaban abajo con sanos, salvos, él se desvaneció y a él lo bajaron los vecinos, mi papá, envuelto en una cobija hacia la patrulla para que se lo llevara al hospital. Qué duro. Él está, pues sí, muy lesionado y nos dices, se lo llevaron en una patrulla porque la única ambulancia que llegó se llevó, considerándolo víctima, a la persona que denuncias como el agresor. ¿Tenía alguna lesión la persona que detonó o que generó esta explosión, según tus dichos? Ajá. Sí tenía lesiones muy leves. El que estaba más grave era Maximiliano Bernal. Tenía lesiones muy leves porque hubo 2 detonaciones. La primera detonación, él alcanzó a bajar y le tocó justo en las escaleras. La segunda detonación, que fue la más fuerte, él ya estaba fuera del edificio. Preguntarte finalmente, Tania, luego de esto que tú has declarado, esto que has compartido, ¿ha habido algún acercamiento con la autoridad? ¿Les han dicho si les van a apoyar para recuperar lo que perdieron? No, pero nos niegan el seguimiento, nos niegan lo estamos revisando, estamos esperando el peritaje y no nos dan fecha. Lo que tememos es que si no tenemos un peritaje en siniestros, este responsable no puede salir dentro del acta como responsable, como culpable. Su esposa Carla viene constantemente al edificio a querer sacar cosas cuando ella ve perfectamente desde abajo que ya no hay nada. Entonces su esposa Carla también está como responsable en esto y no la están haciendo pagar.
Tania, te pido por favor que sigamos en comunicación. Esto, pues desde luego, involucra a muchas personas. Buscaremos, obviamente, abrir aquí el espacio a todas las voces, pero por lo pronto, gracias por tu testimonio. Qué bueno que tú y Tijita están bien luego del sustazo. Y te pido que sigamos hablando, por favor. Tania Fragoso, vecina de Ecatepec, muchísimas gracias. Gracias por lo que nos compartes. Y bueno, son ya las 8:56, es hora de ir rápidamente con la información meteorológica, prepararse porque hay un nuevo frente frío que se está pues acercando al noroeste del país con una corriente polar que ocasionará lluvias, sí, en plena Navidad para Baja California, Sonora y Sinaloa. También hay un canal de baja presión, lluvias para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que para la Ciudad de México una máxima de 21, una mínima de 9. Ya a las 9 vámonos a un resumen de lo más importante, y es que siguen los golpes contra el narcotráfico. En Zapopan detuvieron a Mario Alfredo N., alias el 7, y Mario N., el Niño. Son cuñado y suegro de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito, identificados como operadores financieros del cártel de Sinaloa. Ampliaron 3 meses el proceso contra Hernán N., líder de la organización La Barredora en Tabasco, por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Seguirá mientras en el penal del Altiplano. Culpable el exdiputado Javier López Zavala por el feminicidio en mayo de 2022 de su expareja, de la mamá de su hijo, la abogada y activista Cecilia Monzón. El Tribunal de Puebla resolvió que él fue el autor intelectual de este crimen. La Ciudad de México dará apoyos a comerciantes afectados por los actos vandálicos el 2 de octubre. 8 personas que recibirán pagos desde los 9,000 hasta los 243,000 pesos. Prisión preventiva para Marco Antonio N., conocido como Chiquimarco, ex árbitro vinculado desde 2003 por violencia familiar. Tendrá que presentarse en el reclusorio norte. Fíjese, este caso que fue muy polémico en su momento y que nos lleva ahora a esta conclusión del Tribunal de Puebla, que declaró culpable al exdiputado Javier López Zavala del feminicidio de la mamá de su hijo, de Cecilia Monzón, un crimen que ocurrió en mayo de 2022. La abogada y activista, no sé si usted recuerda, fue atacada por 2 sicarios. Iba manejando su camioneta allá en Cholula, había denunciado violencia, temía por su vida y pues sí, sus temores eran reales. La atacaron 2 tipos, le dispararon, la mataron. Y ella señalaba pues al papá de su hijo, al diputado. Vino este proceso que duró pues más de un año y se resolvió que López Zavala efectivamente fue el autor intelectual. Este tipo planeó el crimen en represalia por pues las demandas en su contra. Así que los familiares de Monzón pidieron una condena de 60 años. Todavía está por definirse la condena en contra de este hombre ya declarado culpable, feminicida. Aquí le informé también de la detención de 2 hombres que traían 37 millones de pesos en Naucalpan. Pues ya apareció el dueño del dinero, es una empresa de valores. Se apareció el representante legal reclamando el efectivo, dijeron que es parte de un traslado de valores de distintas compañías. Y ya, bueno, un juez va a determinar la situación de los detenidos y la procedencia lícita de los recursos. Así que imagínense, todo apunta a que justamente era eso, una empresa de valores. Y entonces los encargados de la custodia del dinero ya se lo estaban llevando para una feliz y abundante Navidad, pero los detuvieron. Bueno, y en la alcaldía de Iztapalapa, un camión de refrescos se fue a un socavón de estos que parecen cráteres. Así quedó. Es la colonia Lomas de Zaragoza, las llantas pues de plano atascadas. Los vecinos reportaron que es un problema recurrente en la zona, que a cada rato tienen ahí camiones atrapados. Pero ya están listos para la cena de Navidad. Habrá muchos de ustedes ahora mismo ahí todavía preparando, marinando el pavo.
Bueno, fíjense, ¿cómo anda de precio la cena navideña? ¿Cuánto cuesta? Todo eso que muchos compran, los que saben cocinar. Ahí les va. Un menú, digamos, tradicional para 15 personas costará en promedio 17,000 pesos. Este es un aumento de 17% frente al año pasado, de acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Incluye muchas cosas, por eso es tanto dinero: botanas, plato fuerte, bebidas, postres, pavo, bacalao, pierna, que concentran los más de 7,000 pesos del presupuesto, más otros 4,500 con las bebidas, sobre todo si es vino, pastel, ensalada de manzana. En fin, que va sumando, y luego los regalos, pues sí. Y entonces no hay aguinaldo que alcance. Así están más o menos los precios. Claro que si se va a un restaurante, pues ni se diga, ¿no? Ahí sí está todavía más caro. Pero ¿ustedes se acuerdan cuál era su juguete favorito cuando eran niños? Vamos justamente a preguntárselo a muchos famosos. ¿Quién no guarda un recuerdo imborrable de la Navidad? Entre juguetes, ilusiones y momentos en familia, estas fechas marcaron la infancia de muchos, incluso de quienes hoy llenan escenarios y estadios. Esta Navidad, Flans, Lupe Esparza, Rake y Ben Ibarra abren el baúl de sus recuerdos y nos cuentan qué los hacía soñar cuando eran niños. Les preguntamos cuál fue su juguete favorito de la infancia y esto respondieron. Para mí, unos baby beans. Eran unos muñequitos con el relleno, sus cuerpos eran como de arroz. Yo tenía uno rosa y los raspados multisabores. Para mí fue una muñeca que bailaba ballet, entonces la ponías así y de la corona le dabas vueltas, entonces giraba en punta y ese era mi máximo de ballet. Lupe Esparza recuerda una Navidad sencilla, marcada por juguetes humildes pero con un valor inmenso, el cariño y el esfuerzo de sus padres. Bueno, algo que puedo recordar siempre es un detalle de mi papá, que obviamente Santa Claus muy poco nos visitaba. Y mi papá hizo como un carrito de madera y le puso ruedas de ficha, y ese fue mi regalo. Y no lo puedo olvidar nunca jamás, y eso lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Benny comparte cómo ese deseo infantil se transformó en una lección, valorar el presente y regalarse de adulto aquello que un día fue ilusión, la música. Supongo que el regalo más bonito que recibí de mi familia pues, fueron instrumentos musicales. Un día me regaló una batería, una colaboradora de mi madre, Mireya Ojeda. Entre sonrisas y nostalgia, los artistas envían un mensaje: que esta Navidad esté llena de amor, salud y momentos que se conviertan en recuerdos para toda la vida. Hola, ¿qué tal amigos? De Pisa y Corre, somos Mimi e Ilse de Flans. Y les queremos mandar un beso enorme, Paulita, te queremos con todo el corazón. Y a todos ustedes, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Quiero enviar un saludo muy grande, de todo corazón, a Deprisa y Corre de Paula Rojas. Muchas bendiciones, muchos abrazos de parte de Bronco y un servidor, Guadalupe Esparza. Así que Paola, de mi corazón, a toda la pandilla, a toda la gente que nos ve, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que estén llenos de amor y de paz. Y espero que el próximo año sea increíble para todos. Felicidades. Hola, somos Rey, queremos desearle a toda la gente de Pisa y Corre los mejores deseos, felices fiestas, feliz año, toda la buena onda del mundo. Les mandamos un besote gigante. Y un beso aquí, Pablo. Porque al final, la Navidad no está en lo que recibimos, sino en lo que recordamos. Te informó Kena Uribe. Gracias a todos por sus buenos deseos, que son para todos los que hacemos este programa y los que lo ven. ¿Tú algún juguete que tuvieras de niña que te marcara? Me encantaban los muñequitos y jugaba horas con ellos. Hacía mi ciudad y una cosa. Y también con las muñecas, pero así, armaba a toda la ciudad y a todos se organizaba. Era algo así como una jefa de gobierno de mis muñequitos. Oye, pues mira. Era mandona desde chiquita, pero los muñequitos obedecían. ¿Ustedes no? No, es cierto. Es que yo jugaba con los Weebles. ¿Te acuerdas? Los de los huevitos que... ¿Jugabas con los huevitos? Ajá.
Y es así como llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo en Navidad. Gracias, Exacto, Lalo. Todo gracias, lo bueno hermosura. para ti, todo lo bueno. Este es de parte del igualmente. público para ti. Para todas las familias que hoy ojalá se disfruten mucho juntos. Por aquí nos saludamos mañana, ¿eh? Cenen andamos. rico, abrácense mucho, ríanse, gócenlo. Gracias y felicidades a todo este todos equipo. aquí. Gracias, de verdad, que están aquí trabajando en días como esto. ¡Feliz Navidad! Nuestros mejores deseos. Besotes. ¡Felicidades, vecinos!